Hola, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Continuemos con esta recta final de nuestro curso de Filosofía 2, que en su segundo parcial está dedicado a la estética y por lo cual, ahora que ya hemos conocido el pensamiento estético de varios filósofos importantes, ahora realizamos un recorrido por la historia del arte. Un recorrido breve, pero bueno, completo esperemos. Y vamos a continuar ahora con el enfoque que ya hemos propuesto y revisado en los videos anteriores, según el cual las expresiones artísticas de cada época son un reflejo del modo de vida de aquellos que las crearon. Ya vimos cómo el modo de vida sencillo y limitado de los hombres de la prehistoria, que llevaban un modo de vida nómada, dio lugar a este arte ligado estrechamente a sus utensilios prácticos, a sus prácticas rituales, que es el arte de la prehistoria. Después pudimos ver también cómo al surgir la agricultura, al surgir la propiedad y al surgir sobre todo la división de clases sociales, el sistema esclavista de la antigüedad pudo sobre la base de la esclavitud de algunos hombres, liberar a otros de la carga del trabajo, dándoles la oportunidad de dirigir los esfuerzos de su sociedad hacia la creación de un arte monumental y grandioso que sería ejemplo para el arte de todas las épocas posteriores. También ya vimos cómo al colapsar el imperio romano y comenzar la época feudal, el arte se convierte en una expresión íntima de los sentimientos religiosos que está resguardada dentro de los muros de las iglesias. Sin embargo, al surgir dentro de la propia sociedad feudal una nueva y vigorosa clase social de comerciantes que serían conocidos como burgueses, también estos burgueses producen un gran cambio en el arte cuando ellos, digamos, al abrirse paso para que sus mercancías lleguen a nuevos mercados, redescubren el arte de la antigüedad y sobre todo los ideales de la cultura clásica. En esta época del Renacimiento, marcada por grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael Sanzio, la burguesía va a financiar un arte que va a romper con todas las normas del arte medieval, que va a encontrar el instrumento de la perspectiva en el campo de la pintura para crear la ilusión de la profundidad y que se va a valer de la luz y de la sombra también para crear la ilusión del volumen y en resumen crear una representación naturalista del hombre, del ser humano y de la naturaleza. Pues bien, sobre esta base creada en el Renacimiento, conforme la burguesía vaya también evolucionando y descubriendo su propia conciencia como clase social, también el arte va a ir atravesando por distintos estilos, por distintos periodos que vamos a poder apreciar claramente en la pintura y también en la arquitectura. Así es que, bueno, uno de estos primeros cambios en los que la burguesía manifiesta su propia independencia como clase social antes de tomar el poder político, antes de hacer a un lado a los monarcas que antes había financiado para someter a los señores feudales, la burguesía primero va a protestar contra la iglesia. Los monarcas del feudalismo de la Edad Media habían visto como algo absolutamente natural la fusión de la iglesia y el Estado y habían financiado las grandes catedrales góticas, es decir, edificios religiosos que tardaban décadas y décadas en ser completados, cuando no incluso siglos enteros, y que por lo tanto consumían grandes recursos, tanto más al estar decoradas por dentro con oro, con grandes obras artísticas. La burguesía que tiene, digamos, este gran instinto para los negocios, siente que la iglesia es una iglesia demasiado cara. Así es que cuando Martín Lutero realiza su crítica a la iglesia católica con su reforma protestante, va a llamar la atención de la burguesía. Cuando Martín Lutero dice que la riqueza y la ostentación del Papa debe ser moderada, de pronto varios países de Europa van a separarse de la Iglesia Católica para abrazar el protestantismo.
Esto en la medida en la que la crítica protestante se conforma o se adecua con esta opinión, con esta, digamos, con esta aspiración de la burguesía de tener una iglesia que sea menos costosa. Así es que en países como Holanda, como en Alemania, el protestantismo va a tener un gran recibimiento. Esto va a crear una reacción adversa en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica entonces impulsa un movimiento religioso, un movimiento, digamos, de tipo espiritual conocido como la Contrarreforma, y como fruto de esta contrarreforma va a surgir el arte barroco. En la arquitectura, el arte barroco lo podremos ver claramente ejemplificado en muchos de los edificios coloniales que hay aquí en México. Se va a caracterizar por ser un arte sumamente decorado, con un montón de detalles, por ejemplo, en las fachadas de las iglesias. En cambio, en la pintura, el recurso distintivo del arte barroco será el claroscuro, es decir, el contraste entre la sombra y la luz. A menudo en escenas muy oscuras, iluminadas por la luz de una vela, por la luz de una antorcha o una hoguera, en la pintura barroca el contraste entre la oscuridad y la luz va a crear una atmósfera sumamente espiritual que, bueno, por otra parte va a volver a eh, influenciar al arte al llevarlo de vuelta hacia las expresiones de tipo religiosas. Si bien los temas mitológicos antiguos habían tenido cierta cabida en el arte del Renacimiento, estos ya no tendrán más cabida en el arte del periodo barroco. Sin embargo, la burguesía continuará su marcha y ahora que ha adquirido mayor identidad y conciencia de sí misma, va a terminar por hacer a un lado a los monarcas, con grandes revoluciones conocidas como las revoluciones burguesas o las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, tales como la independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa. Va a tomar en sus manos la rienda del poder político, va a crear los estados modernos, pero lo va a hacer inspirada también en la antigüedad, porque va a retomar los ideales políticos de la República Romana. Recordemos que Roma, antes de ser un imperio, fue también una república, es decir, un lugar que era dirigido por los ciudadanos. Siguiendo esta inspiración, la clase burguesa va a financiar ahora un arte conocido como el arte neoclásico. El arte neoclásico se inspira en la antigüedad, en sus relatos históricos, en sus relatos mitológicos, y los va a representar con un gran aire de solemnidad, con una gran seriedad y con una gran dignidad. Si en la pintura barroca el pintor ejemplar había sido Peter Paul Rubens, de origen holandés, en Francia, donde surge la revolución burguesa, el pintor más representativo del neoclásico será Jean-Louis David. Él representará en todas estas escenas los nuevos y nacientes ideales políticos de la burguesía. Por otra parte, en la arquitectura va a dejar de ser una arquitectura religiosa, una arquitectura que dedicada a la construcción de grandes templos, y se va a convertir en una arquitectura pública que va a enfocarse en edificios públicos como palacios de gobierno, hospitales, museos, etcétera, y estos edificios estarán inspirados en varios detalles por la arquitectura clásica, por las columnas de los templos griegos, por los arcos, por las bóvedas, etcétera, etcétera. Pues bien, sin embargo, la llegada al poder de la burguesía, y además con su descubrimiento de la máquina de vapor y con ella la producción industrial, va a tener un impacto también en la vida de otras clases sociales, para poder alimentar la creciente industria que va a expandir, a dirigir y ensanchar la economía en una proporción nunca vista con anterioridad. Los campesinos se van a ver despojados de sus tierras, las tierras de los campesinos les serán arrebatadas para convertirse en tierras de pastoreo, para poder proveer de lana a la nueva y creciente industria textil.
y los campesinos desplazados por los burgueses van a convertirse en obreros en las ciudades, van a migrar del campo hacia la ciudad para convertirse en trabajadores. Y con esta nueva relación productiva, con esta nueva relación social, vendrá un gran sufrimiento y una gran, pues digamos, miseria provocada por la explotación para esta nueva clase social que ahora que trabaja y que será conocida como el proletariado. El arte también tiene un reflejo de esta nueva situación en la pintura. Primero, en la forma de una evasión. Los pintores llamados románticos, ante esta nueva realidad, pues digamos, terrible, van a evadirse, van a escaparse, a fugarse por medio del arte. Van a protestar en contra de esta nueva realidad atroz, mirando hacia el pasado, idealizando la naturaleza, idealizando los lugares lejanos y exóticos, y esos serán los temas de su pintura. La pintura romántica es una pintura que exalta, por una parte, digamos, estos altos ideales de belleza, pero al mismo tiempo contrastándolos con la gran angustia que ahora forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Eh, Claro que, bueno, el arte romántico tendrá sus grandes representantes, y una de las grandes obras de este arte la veremos también pintada por la mano de un francés, Eugène Delacroix, que pintará la libertad guiando al pueblo, que además de representar los dramáticos movimientos políticos del siglo XIX en Francia, también, claro, tiene, digamos, esta suerte de ser una obra de transición entre el neoclásico y el romántico. Va a representar a una diosa antigua que guía a los parisinos a la victoria contra la tiranía, pero al mismo tiempo esta diosa estará cubierta en suciedad, en hollín, en mugre, en medio de una revuelta y una trifulca por dominar las calles de París. Eh, pero esta no será la única respuesta que el arte tenga ante la nueva realidad social, superada, digamos, el deseo de evadirse, el deseo de fantasear, representado por la pintura barroca. Llegará también la pintura realista, la pintura del periodo conocido como el realismo crítico o el realismo social. Los pintores de este periodo tratarán ya no de evadirse, sino de representar la vida cotidiana de los campesinos, la vida cotidiana de los obreros, con toda su crudeza. Van a seguir pintando, al igual que los barrocos, al igual que los neoclásicos y al igual que los románticos, con el estilo que habían dejado sobre la mesa los pintores del Renacimiento, pero van a dar un gran cambio, sobre todo en lo referente a sus temas. Sus temas ya no serán los temas de la mitología, no serán los temas de la religión, no serán los temas de la antigüedad, ni del pasado, ni de los lugares exóticos, sino que serán los temas de la vida cotidiana de las grandes mayorías de esta nueva sociedad moderna, de esta nueva sociedad burguesa. Eh, pues bien, lo que caracteriza a el arte del periodo posterior al Renacimiento es que se va a desarrollar, digamos, a través de líneas de estilo. Cada nuevo estilo artístico supone la superación del estilo anterior y, bueno, va a convertirse en el nuevo estilo vigente que van a adoptar los pintores de una época determinada. Sin embargo, a finalizar el siglo XIX va a haber una grande e inusitada explosión de nuevos estilos. Estos los vamos a conocer como los estilos del vanguardismo, pero este será ya un tema del próximo video. Por lo pronto les dejo material complementario en la plataforma para que puedan realizar su actividad del día de hoy. Así es que, bueno, nos vemos la próxima semana y espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.